¿Qué tal? Deseando buen día. Mi nombre es Germán Eduardo Almanza. El día de hoy estaré presentando este documento en el que estuve trabajando. Es para la materia de cálculo diferencial, teniendo la figura académica Rosa Rodríguez Martínez. Esta es una evidencia de aprendizaje donde, bueno, estuvimos trabajando cálculo diferencial y el uso de la herramienta GeoBra. Entonces, para cada una de estas derivadas de estas funciones, perdón, hay que hacer como un pequeño comentario. Entonces, comienzo con la primera. Y esta es una función racional compuesta por el término de 1 sobre x y una constante. La derivada del término racional la vamos a obtener aplicando la regla de la potencia, expresándolo este que viene 1. En contraste, no aporta cambio, por lo que su derivada va a ser cero. Am, con su resultado indica que la función es decreciente y su gráfica presenta una asíntota vertical en la x con un valor a cero y una asíntota horizontal en y igual a 5, lo que explica su comportamiento estable en valores grandes de la x. Aquí está la tablita con los valores para graficar. Posteriormente de que hable de cada una de ellas, voy a mostrar en el GeoBra cómo quedaron. En el caso de la B, em, esa es una función que aplica la regla de la cadena, ya que el argumento del coseno es una función de x. Aquí la derivada del coseno es menos seno multiplicado por la derivada del argumento. Entonces, el resultado nos muestra una función periódica con un periodo de pi, cuya gráfica oscila entre -1 y 1. Esto va a reflejar entonces un comportamiento oscilatorio constante típico de funciones trigonométricas. Aquí en la tablita lo que hice fue no poner pi, pero lo estuve pasando como a números para poder ser como representado de una mejor manera, al menos con lo que yo me sentiría como más cómodo de entender. En el caso de la tercera, esta es una función que es logarítmica natural. Aquí se utiliza la propiedad de los logaritmos para separar la constante del término variable. Esto va a facilitar pues la derivación. La derivada resultante indica un crecimiento lento y continuo con restricción del dominio a valores positivos de x. Aquí con la gráfica vamos a confirmar que la función no está definida para x menores o iguales a cero. Em, aquí dejé esta. Bueno, ahorita lo borro. Y aquí está la tablita con los valores para graficar. En el caso de la D, vamos a ver que se trata de una función polinómica de segundo grado. Y aquí la derivación se realiza pues término a término aplicando la regla de la potencia. Y aquí el resultado es una función lineal que representa la pendiente de la parábola original. Entonces gráficamente se observa una parábola abierta hacia arriba con un mínimo relativo, lo que indica un punto de cambio en el comportamiento pues de la función. Ujú. Entonces, aquí está la tablita. Bien, la que sigue. Esta es una función exponencial cuya derivada conserva la misma base. Aquí se aplica la regla de la cadena debido al exponente compuesto. El resultado muestra que la función crece de manera acelerada para valores positivos, los de x, y se aproxima a cero para valores negativos, sin tocar el eje horizontal. Luego, en esta vamos a ver que la función va a corresponder al arcoseno, una función trigonométrica inversa. Se utiliza la fórmula específica de derivación, considerando la restricción del dominio. La gráfica nos va a mostrar que la función solo está definida en un intervalo limitado, lo cual es característico de las funciones inversas trigonométricas. Aquí están como los valores para graficar y luego nos vamos con la siguiente. Aquí vamos a ver, sí, esta función es hiperbólica y se deriva aplicando la regla de la cadena. Bueno, el resultado es una función coseno
seno hiperbólico, lo que explica su crecimiento acelerado en ambos sentidos del eje X. La gráfica evidencia una forma similar a la exponencial, pero simétrica respecto al origen. Bueno, y luego, a ver, aquí está la grafiquita, los valores para graficar, perdón, y esta, aquí se transforma la raíz en una potencia fraccionaria para facilitar la derivación, y luego se aplica la regla de la cadena, ya que el radicando depende de la X. Y aquí la función solo está definida para valores positivos, lo cual se refleja claramente pues, en la gráfica. En la siguiente, a ver, aquí están los valores. Aquí vemos que esta es una función logarítmica en base de 10. Entonces la derivación se realiza aplicando la fórmula correspondiente, considerando el factor constante. Y aquí la gráfica muestra un crecimiento lento y una restricción de dominio a valores positivos, cruzando el eje X cuando el argumento es igual a 1. Em, con respecto a los valores para graficar, aquí están. Y nos vamos con la siguiente. En este caso, es una función racional y se deriva aplicando la regla del cociente. El resultado es una expresión algebraica más compleja, pero su análisis gráfico permite identificar discontinuidades y cambios abruptos. En esta gráfica se muestra una asíntota vertical y un comportamiento no continuo característico pues, de este tipo de funciones. Como conclusión, pues bueno, el cálculo diferencial nos va a permitir analizar el comportamiento de distintas funciones mediante el uso de la derivada. Y también vamos a ver, antes de terminar, aquí la calculadora del GeoBra. A ver cómo le hago para dejar de grabar esto. A ver, aquí está dejar de compartir. Y voy a compartir la ventana del GeoBra. Entonces, a ver, vamos haciéndolo aquí más chiquito. Y aquí tenemos todas nuestras variables. A ver, este fue el de acá. Es que lo dejé aquí. Entonces, es esta, esta la dejé abierta.